Buen día, queridos estudiantes. Por acá vamos a aperturar el siguiente tema, que para nosotros sería la parábola. Este es un gráfico muy reconocido por la mayoría, es un gráfico que se utiliza mayormente a la hora de graficar funciones cuadráticas, pero hoy lo vamos a ver desde un punto de vista algebraico, obviamente, y también gráfico. Tenemos el ejemplo de una parábola con abertura o vista hacia arriba. Este tipo de parábolas usted debe de reconocer que es una parábola con un sentido positivo porque está abierta o enfocada a las Y positivas. También tendríamos el otro caso, que sería el de una parábola con vista hacia abajo. Esta tendría un sentido negativo, puesto que se abre hacia las Y negativas. También podríamos tener una parábola que se abre hacia la derecha. En este caso es una parábola que para nosotros va a tener un sentido positivo porque se abre hacia las X positivas. Y por último tenemos el caso final, que sería una parábola abierta hacia la izquierda. Esta debemos de reconocer que tendría un sentido negativo por el simple hecho de estar abierta hacia la izquierda o las X negativas. Para la parábola, en su cuaderno ustedes van a poner el tema, pues obviamente con la estructura con molde, y luego pueden colocar lo que serían los elementos de una parábola. Estos elementos nos van a servir para que la podamos presentar de una forma gráfica y algebraica. Tenemos el primer elemento, que sería el vértice. El vértice es un elemento que se va a representar con la letra V. La pregunta acá sería ¿en dónde se ubica el vértice? O más bien, ¿qué es el vértice? El vértice siempre es el punto donde la parábola se curva. En este caso de esta parábola, mi vértice quedaría en esta zona, ¿verdad? La parábola venía hacia abajo, en este caso cambió de rumbo o cambió de sentido y se fue hacia arriba. Mi vértice de esta parábola estaría acá. En este caso, en este otro caso, este sería el vértice. En la otra, este sería el vértice, es decir, el punto donde la parábola se curva. Ese sería nuestro vértice. Luego tenemos como segundo elemento el foco. El foco siempre estará adelante del vértice dependiendo de hacia dónde se abre la parábola. Por ejemplo, en este caso, si la parábola se abre hacia arriba, significa que el foco estará delante del vértice. Si la parábola se ubica hacia la derecha, en este caso, entonces el foco estaría delante del vértice y así sucesivamente. Luego tenemos el siguiente elemento, que sería el lado recto. El lado recto tiene una fórmula básicamente para establecerla, que sería 4P. Pero la pregunta sería, ¿y P quién es? P dice que es la distancia entre el foco y el vértice. En este caso, por ejemplo, la P para mí valdría 3. ¿Pero por qué sencillamente vale 3? Vale 3 porque tenemos 1, 2, 3 cuadritos desde el vértice hasta el foco. El lado recto básicamente va a ser esta línea o este ancho que tiene la parábola a partir del foco. Voy a volver a escribir esta F que me quedó algo feita. Muy bien, ahí está. Este sería el foco. Entonces el lado recto sería esto ancho de acá. Y por último elemento tenemos lo que sería la directriz. La directriz, para que todos lo sepan, al igual que el lado recto, que casi se representa con una línea, también básicamente es una línea. Solamente que esa línea se ubica a la misma distancia que se ubica el foco del vértice, pero al contrario. ¿Cómo así? En este caso en especial, voy a borrar esto de acá porque me hace un poquito de estorbo.
Vaya, en este caso especial la directriz quedaría ubicada del vértice al foco. Habían 3 cuadritos, entonces del vértice hacia atrás sería 1, 2, 3. Entonces mi directriz quedaría ubicado 3 espacios bajo el vértice. Esta distancia de acá tiene que ser la misma que esta hacia la directriz. Y finalmente ustedes pues sobre ese punto tienen que trazar una línea. A eso le llamamos directriz, ¿verdad? A esta línea que está acá, que tiene que ser misma distancia de aquí a acá. Vaya, ahorita he tratado de explicarles así a grosso modo que cómo se podrían representar estos. Realmente son 5 elementos porque vamos a agregar la P de la distancia del foco al vértice. Entonces voy a explicar 2 ejemplos. Si se logra entender, pues voy a dejarles ahí una tareita para que ustedes puedan realizar también y aprender cómo se grafica lo que sería la parábola. Vaya, ya borré ahí la mayoría de proceso anterior que había hecho. Vaya, voy a traer este ejemplo a la vida. Voy a utilizar una parábola que se abre a la izquierda como una sugerencia especial para todititos. Me gustaría siempre que ustedes traten de guiarse o hacer un dibujo previo de cómo les va a quedar al final la gráfica. Dice, se abre hacia la izquierda, entonces significa que yo voy a buscar una parábola más o menos así, abierta hacia la izquierda, donde recuerden que por acá vamos a tener el vértice. Entonces frente a este punto, es decir, hacia la izquierda, yo voy a tener mi valor del foco. Por favor, eso ténganlo siempre presente. Vaya, voy a recordar los elementos de la parábola y los voy a ir escribiendo también. Voy a necesitar un dato de vértice, voy a necesitar un dato de foco, voy a necesitar un dato de lado recto, voy a necesitar también un dato de directriz. Voy a necesitarlo, veamos qué es lo que tengo. El vértice, si ustedes se fijan, no nos lo proporcionan los datos, entonces lo dejo ahorita pendiente. Foco sí está, yo voy a volverlo a reescribir, pero como para ustedes no es necesario porque ya está en el ejercicio. Muy bien, el vértice, perdón, el foco 3, menos 1, luego tengo el lado recto. Recuérdense que para el lado recto tenemos esta fórmula que se llama 4P. LR, es decir, lado recto, va a ser igual a 4 por P. Entonces, LR, 4 por P, que me dicen que mi P es 2. Entonces, yo acá voy a poner 2 también. Lado recto, 4 por 2, 8. Sugerencia especial para todos es que este 8, ustedes hagan una repartición de 4 y 4, ¿verdad? Para que a la hora de graficar no les vaya a costar. Entonces tenemos acá un lado recto de 8 que va a repartirse en 2 porciones de la misma dimensión, es decir, 4 y 4. Vaya, entonces ya tenemos los datos que necesitamos. Este dato de directriz, no se preocupen que ya no hay que determinarlo, sino más bien sacarlo en la gráfica. Vaya. Voy a irme a mi cuadrícula, que obviamente ustedes lo van a tener que hacer bajo un plano cartesiano con medidas. No es necesario que hagan toda esta cuadrícula, sino más bien que hagan un eje de X y un eje de Y en base a los datos que ustedes tienen. Vaya, voy a graficar lo que el ejercicio me da. Primero voy a graficar el foco 3, menos 1. Entonces serían 3 en X, ¿verdad? Lo voy a
reafirmar acá también. Ahí está. 3 en X y menos 1 en Y. 3 en X positiva, ¿verdad? Sería, acá tengo el centro. Centro de mi plano cartesiano sería 1, 2, 3 en X menos 1 en Y. Las Y que vamos a tomar en cuenta serían las Y negativas, es decir, hacia abajo. A partir de este punto voy a trasladarme un cuadrito hacia abajo. Entonces, en esta parte de acá, yo estaría ubicando lo que sería mi foco. Vaya, quiero que se recuerden que la parábola que buscamos es una parábola que va hacia allá, es decir, hacia la izquierda. También mencionarles que recuerden también que el vértice se ubica a cierta distancia del foco. ¿Pero a qué distancia? P. Bien, entonces voy a poner 1, 2. Aquí estaría mi vértice. Ya, recuérdense de esto. Que el vértice siempre queda, que el foco siempre va a quedar adelante del vértice. Entonces, por eso es que puse mi vértice aquí atrásito del foco, porque si lo vemos de aquí para allá, sería foco adelante de vértice. Entonces, y lo colocamos a una distancia de 2 cuadritos. Ustedes lo van a hacer de 2 centímetros, ¿verdad? 1, 2. Ahí está. De 2 centímetros. Este sería mi valor del vértice. Vaya, ya tengo ahí los puntos ubicados. Voy a continuar con lo que sería el lado recto. Mi lado recto dice que tiene que tener una repartición de 4 y 4. Pero ¿en dónde colocamos esa repartición de 4 en 4? La colocamos a partir del foco. Entonces sería del foco 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 hacia arriba. Y vamos a darle 4 hacia abajo porque esa fue la repartición que hicimos a la hora de determinar el lado recto. Muy bien, siempre a partir del foco. 1, 2, 3, 4. Acá tendríamos nuestro lado recto. Y finalmente vamos a graficar nuestra parábola, que sería uniendo al vértice con estos puntos del lado recto que acabamos de determinar. Y ahí está nuestra parábola abierta hacia la izquierda. Solo nos faltaría colocarle la directriz. La directriz siempre se ubica a la misma distancia, pero atrás del vértice. Si yo aquí le di 1, 2 cuadritos, sería 1, 2 cuadritos hacia atrás. Acá voy a colocar mi directriz y recuérdense que la directriz siempre es una línea. ¿Bien? Una línea que se coloca atrás de la parábola. Esa sería la resolución del ejemplo 1 y en el cual hay un dato que hemos dejado pendiente, que sería el dato del vértice. Veamos en qué puntos quedó el vértice. Lo tenemos acá. El vértice quedó en X. Recuérdese que siempre se dan los valores de X primero. Quedó en X 1, 2, 3, 4, 5 cuadros. Y en Y quedó un cuadro abajo. Miren. En Y, que es esta de acá, quedó un cuadro abajo. Vuelvo a repetir. 1, 2, 3, 4, 5 en X. 5 positivo porque es X positiva, ¿verdad? 5 en X y un punto abajo. Para que encajemos cabal en el puntito donde está el vértice. Un punto abajo, pero eso es X negativa. Entonces significa que mi vértice va a tener coordenadas 5, menos 1. Y ahí hemos solucionado el primer ejemplo.